orientación topográfica, o sea, el ángulo de incidencia entre la energía emitida por el sensor y el relieve, la aspereza de la superficie, la rugosidad, esto va a estar en función también de las características de la señal emitida por el sensor, ya lo vamos a ver enseguida, el espesor de la cubierta superficial. Yo les decía que los satélites AUCOM pueden atravesar, por ejemplo, cobertura vegetal, inclusive penetrar parcialmente en los primeros estratos del suelo. El contenido de agua del cuerpo, como en el caso de los sensores, los alrededores, el agua tiene fuerte influencia en toda la reflexión, dispersión, transmisión de la energía incidente en el cuerpo, en este caso el agua. Y las propiedades dieléctricas están relacionadas con la capacidad de conducir electricidad de temperatura del cuerpo, o sea, si es un buen o mal conductor. Entonces, como ya dijimos, el radar emite su propia energía, podríamos decir, entre comillas, iluminación. Es como si yo tuviese un proyector e ilumino el suelo con un ángulo determinado, con una apertura determinada, pero esa iluminación, obviamente, entre comillas, se refiere a las señales de microondas. El radar data de aproximadamente 1920 y fue desarrollado para ubicar aviones y barcos. Y como dije al principio, y de allí el nombre de radar, Radio Detection and Running, las ondas usadas por esos dispositivos eran las ondas de radio. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, ya se desarrollaron los sistemas, varios, vamos a ver cada uno de ellos, para formar imágenes. O sea, en principio, el objetivo era, y lo deben haber visto en muchas películas cinematográficas, me refiero, que los buques o los submarinos llevan radares para detectar alguna otra nave en el océano para, bueno, por cuestiones de conflictos bélicos, ¿no? Justamente, ya también lo había mencionado, que como se conoce exactamente las propiedades de la radiación emitida, porque esto se configura, cuya velocidad sabemos que es la de propagación de la luz entre comillas, o sea, la energía electromagnética de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, y midiendo con precisión el tiempo que demora la onda en ir y volver, o sea, ir, interactuar con el objeto y regresar hacia el sensor, dijimos que existe una dispersión, pero hay parte de la energía que vuelve al sensor. Y es posible calcular la distancia de los objetos que han sido iluminados, de todo que han sido alcanzados por los impulsos que emiten la antena. Y esos valores
de distancia por velocidad ya conocida, por supuesto, o sea, se mide la distancia en función de la velocidad, se emplean para mejorar la resolución con que se registran en los objetos de la superficie terrestre. Y la mayor ventaja, obviamente, como ya comenté, es que es posible registrar datos en la superficie terrestre, primero con o sin nubes, en cualquier condición de tiempo climatológico, me refiero a la meteorología, y también de noche porque es independiente de cualquier otra fuente natural y por supuesto no tiene influencia de la radiación térmica. Dijimos que las microondas están por encima del infrarrojo térmico. Aquí tenemos una clasificación de las microondas utilizadas en los sensores activos de microondas, o sea, el radar, y este rango va comprendido entre los 0,75 centímetros de la banda Ka y 1 metro en la banda P. A la derecha tienen la gráfica de el espectro electromagnético muy sucinto, digamos, y el sector que ocupan las microondas y la clasificación de dichos rangos de longitud de onda de microondas en diferentes bandas. Y la banda Ka se inicia en 0,75 y llega a 1,1 centímetros. De allí va la banda K, que va de 1,1 a 1,67. La banda KU, 1,67 a 2,4. La X, 2,4 a 3,75. La C, 3,75 a 7,5 centímetros. La banda S, que va de 15 a 30 centímetros, y finalmente la banda P, que va de 30 a 1 metro, digamos, que es el último valor dentro del espectro de las microondas. Si la longitud de onda supera los 3 centímetros, o sea, estamos hablando de la banda C en adelante, puede penetrar parcialmente nubes espesas, recargadas de agua y precipitaciones pluviales. Es el momento que ocurre la precipitación. Ahí tenemos dos gráficas, una fotografía y una gráfica. El primer caso es un radar aerotransportado, o sea, montado sobre un avión. Esto es para el seguimiento de las condiciones meteorológicas y se trata de una antena, como podrán ver, de dimensiones importantes y que permite detectar justamente digamos, el tipo de cobertura de nubes, las condiciones y demás meteorológicas. Pero se caracterizan por una pobre definición, dado que la antena, como vamos a ver después, está relacionada directamente con la resolución en una de las direcciones y pues las antenas estas son bastante pequeñas, aunque allí parece tener una gran dimensión.
el inconveniente digamos, hay una relación entre tamaño de la antena y la resolución del sistema. Entonces, en algunos casos es impracticable poner una antena de mayor resolución. Y abajo de la fotografía del avión hay digamos, el monitor de un radar típico que muestra los objetos que tienen algún brillo, entre comillas, al ser iluminado. Eso es lo que eh, permite, digamos, detectar algún aeronave o, por ejemplo, embarcación cuando hay conflictos bélicos. Entonces, para obtener una buena resolución, se debe usar un sistema con una apertura, como yo ya les había mencionado, grande respecto a la longitud de onda de la radiación recibida, o sea, la radiación que vuelve al sensor. O sea que una antena de gran apertura tiene una resolución mayor que una de poca apertura, o sea, de mayor o menor dimensión. A ver, un segundo. Bien. Bueno, el sistema radar, la misma antena es la que alternadamente transmite y recibe los pulsos o impulsos de microondas que pueden estar polarizados en un plano vertical o horizontal. Recordarán que la energía electromagnética tiene, como ya vimos hace un momento, dos campos, el campo magnético y el campo eléctrico. Entonces, de acuerdo a la polarización, es posible registrar, digamos, con una mayor resolución en una dirección o en otra de la emisión de la energía. La antena emite aproximadamente unos 1500 pulsos y de la duración típica es del orden de 7 a la menos 2 microsegundos. O sea que cuando ese impulso, alcanza los objetos de la superficie terrestre, esa energía, dijimos, que se dispersaba en todas las direcciones, y parte de ella, la que se conoce como eco, es reflejada hacia la antena. Entonces, recordarán que el sensor emite en una determinada dirección, con una amplitud y con digamos, una duración del pulso, y esa energía va a retornar en parte, ¿no? Como pasa con los otros sensores que registran la energía que es reflejada hacia el sensor. Ese eco, o en inglés backscatter, va a retornar a la antena con una polarización, ya sea vertical o horizontal, pero no necesariamente es la misma del pulso que fue emitido. O sea, esos ecos recibidos son luego pasados a formato digital, como ya vimos para los otros sensores, y luego se puede generar una imagen digital y obviamente después imprimirla a una determinada escala en función de la resolución obtenida.
Ya hablamos de los sensores radar instalados sobre aviones, se llaman aerotransportados, o actualmente hay mucho desarrollo de plataformas espaciales con sensores con radares activos de microondas. Mencioné los dos satélites SAOCOM A y B de la CONAE, o sea, de la Comisión Nacional, y con esto se pueden observar las características físicas de la superficie de la Tierra e inclusive, como mencioné, de acuerdo a la longitud de onda, la penetración en los primeros centímetros del suelo. Normalmente el sistema más empleado para producir imágenes aerotransportadas es el SLAR, es la sigla, que significa Side Looking Airborne Radar, el radar de visión lateral aerotransportado. En este sistema, siempre el registro es en una faja o franja paralela a la línea de vuelo y ubicada hacia uno o ambos lados del avión. Lo mismo pasa con los satélites que, como dijimos, que operan de día o de noche, pueden registrar la misma parte, la misma franja en nodo descendente o ascendente. Por favor, cualquier duda que tengan, no duden en interrumpirme y así sacamos las dudas. Allí tenemos el caso típico de un radar aerotransportado y tenemos dos sistemas reales. La señal emitida es lateral, nunca se registra sobre el nadir del dispositivo. Siempre la antena mira con un ángulo hacia un lado u otro del avión, o inclusive pueden usarse dos sistemas para registrar lado y lado de la trayectoria de la aeronave. Entonces, ahí tenemos la apertura del haz real, que es como si yo estuviese iluminando realmente el terreno con un proyector que tiene un ángulo de inclinación y además un tamaño, digamos, del proyector que me permite iluminar digamos, mayor o menor cantidad de terreno. Y allí vamos a hablar de la dirección sobre la trayectoria del avión, que se llama dirección sobre el azimut, y la dirección perpendicular, que se llama el alcance. Bien. Tipos de radares. Habíamos mencionado acá dos, uno de apertura real y otro de apertura sintética. El radar, por supuesto, nació como un sistema con antena real para el registro. Y son equipos en los que la resolución es controlada por la longitud
física de la antena y se denominan no coherentes. Ya vamos a ver por qué. La ventaja de los sistemas de apertura real es obviamente su diseño más simple y también el tratamiento de los datos es más sencillo. Pero el problema es que la resolución es pobre para el rango cercano, o sea, en la porción más próxima a la trayectoria de la aeronave, y misiones de baja altitud y de longitud de onda corta. O sea que están afectados, digamos, o tienen ciertas limitaciones. Por ejemplo, sería difícil aplicar los estudios atmosféricos de dispersión debido a que las misiones vuelan a baja altitud y su cobertura es pequeña. Entonces tenemos limitación con los techos de, de vuelo de las aeronaves. Y hoy en día tampoco tiene sentido montar cobertura real en un satélite. Ya vamos a ver por qué. Y la resolución está limitada por la longitud de la antena, ya lo mencionamos. La antena debe tener varias veces el tamaño de la longitud de onda para reducir el ancho de banda de la señal emitida. Esto es lo que me refiero. Fíjense que va a afectar al ancho de banda. Ahí podemos ver la diferencia entre la abertura del gas real y la abertura del gas sintético, que es otro sistema diferente. Entonces, por supuesto que resulta impracticable la construcción de una antena lo suficientemente grande como para producir datos de alta resolución. Y ahí tenemos abajo un ejemplo de los bosques húmedos tropicales que puedan, yo decía, la zona de Colombia, Perú y Brasil principalmente. Se usó un radar de marca Westinghouse con una antena de 4 metros de largo, fíjense, la longitud es importante para poder montarla sobre el fuselaje del avión. Longitud de onda de 0,86, nos estamos hablando de banda, dentro de la banda Ka, un alcance oblicuo de 24 kilómetros, o sea, eso es hasta qué distancia forma oblicua registraba el sistema. La duración del impulso era típica de 7 a la menos 2 microsegundos y una resolución que es en la dirección de la azimut o la dirección del vuelo, llamada resolución RX, de 21 centímetros, y en la perpendicular, o sea, sobre el alcance, una resolución RI de 12 metros hasta los 16 kilómetros de distancia, porque obviamente si me alejo ya la resolución se recibe. Y el levantamiento se realizó, fíjense, ya a 6.000 metros, para obtener una escala media de aproximadamente 1 en 200.000. Entonces pueden ver que la limitación siempre para este tipo de radares de apertura real es la longitud de la antena. Y vamos a los sistemas sintéticos, o sea, es sintetizar la señal emitida
para emular una antena de mayores dimensiones. Ahí hace un rato hablábamos de que los radares de apertura real son no coherentes y en este caso sí son coherentes y esto está vinculado con que tienen la misma longitud de onda y dirección, me refiero a los impulsos con que son emitidos, digamos, el mismo onda. La apertura sintética o antena virtual, o sea, no una antena real, consiste en realidad en una antena de mucho menor dimensión, pero que están dispuestas en un arreglo extenso de sucesivas y coherentes señales del radar que son transmitidas y recibidas por esta pequeña antena que obviamente se desplaza eh, durante digamos, el vuelo de la aeronave o la órbita en el caso de los satélites. El procesamiento usa magnitudes y fases de la señal para crear una imagen generada a partir de una gran cantidad de datos provistos por esos impulsos que van a registrar un mismo objeto varias veces. Entonces, los puntos, dice allí, en realidad sí son, podemos decir, como en un avión, como en una cámara, los centros de proyección, serían los puntos de los cuales se emiten sucesivos pulsos, son considerados como un arreglo sintético, como si emulara una antena de gran tamaño del sistema real, ¿no? Y esos pulsos se emiten en dos o más momentos distintos de la trayectoria del radar, por lo tanto, la resolución obtenida es equivalente a la utilización de una antena real de longitud similar a la distancia entre pulsos, ya que a medida que se desplaza la aeronave, el sensor emite pulsos a intervalos ya determinados. Eso es lo que consiste el concepto de una larga antena virtual, que es justamente la base de los sistemas de apertura sintética. Bien, allí tenemos un esquema de la comparación entre una antena de apertura real que está ahí indicada con la letra D minúscula y la longitud de la antena sintética que en realidad eh, emula una antena de mucho mayor longitud, dado que emite y recibe pulsos eh, a intervalos que permite emular a un solo pulso, digamos, del sistema real. Por supuesto tenemos el blanco sería el objeto, la letra T, y la altura sobre el terreno, y también la apertura o el ancho de las
en el azimut de la antena real. La resolución del sistema radar es controlada, aquí estamos hablando de la dirección en la dirección, digamos, perpendicular a la azimut, o sea, en la dirección en que se emiten las señales, va a depender de la duración justamente del impulso. Por lo tanto, ahí dice la longitud del pulso determina la resolución. En realidad es la duración de la señal y esta es obviamente emitida en la dirección del alcance, como ya había comentado. O sea que pulsos más cortos dan lugar a una alta resolución del alcance. ¿Por qué? Porque un mismo objeto va a ser visto más veces si yo obviamente emito más pulsos. Y de esa manera emulo una antena real de mayor dimensión. El ancho del haz que proviene de la antena determina la resolución en el azimut, o sea, en la dirección de vuelo de la aeronave. Recordad, tenemos un eje X que corresponde al azimut, que es la dirección en la que avanza la aeronave o el satélite, y la dirección o el alcance, que es perpendicular al eje X, se llama eje Y, y que está determinada por la duración del impulso y es directamente proporcional, obviamente, a la longitud de onda del radar e inversamente proporcional a la longitud de la antena que la transmite, o sea que emite. Esto significa que en la dirección de la azimut, la resolución se deteriora por la distancia a la antena y para tener una resolución alta en esa dirección, la antena del radar debe ser muy larga. Por lo tanto, en una apertura, perdón, un sistema sintético, debían emitir siempre más pulso. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis. En realidad, estas gráficas están vinculadas con lo que ya estaba comentando. Fíjense, la resolución sobre el eje Y depende de la mitad del impulso. Y ahí pueden ver, a ver si se ve el cursor, que obviamente, dependiendo de la duración del impulso o pulso, va a poder detectar dos objetos como uno solo o como separado. Los objetos 1 y 2 van a aparecer en la imagen como si fuese uno solo, mientras que 3 y 4, que están más separados, obviamente van a aparecer como tales, o sea, que se van a separar. Eso es en la dirección del eje Y, o sea, en el alcance, como ya lo había mencionado. Y en la dirección del azimut, esto va a depender de la amplitud y la distancia a la que se encuentran los objetos, para que el sistema detecte los objetos separados. En este caso, 1 y 2 van a aparecer como tales porque son iluminados primero uno y luego el segundo.
mientras que los que están más alejados en el alcance van a aparecer como uno solo. Bueno, hacemos un pequeño descanso. Ya para acá. Acá hay una pregunta de Anaí Nélida, me dice, ¿podría explicarme a qué se refiere con microondas polarizadas? Bueno, en realidad no solo las microondas, cualquier energía electromagnética, me refiero a cualquier rango, cualquier este, porción del espectro electromagnético, es posible polarizarlo, dado que la energía electromagnética tiene dos campos, un campo eléctrico y un campo magnético. De hecho, la luz polarizada tiene muchísimas aplicaciones. Y en el caso de las microondas es lo mismo. O sea, yo puedo polarizar en la dirección vertical u horizontal, dependiendo de lo que yo quiera registrar, o sea, de qué manera quiero recibir los datos. No sé si queda claro. Por ejemplo, hay un detalle. eh, si ustedes van a comprar anteojos para ver, hay sistemas eh, que polarizan la luz para evitar el reflejo y tener una mejor visión. Entonces, lo que hacen los anteojos es polarizar la luz para que la componente que provoca el brillo no afecte la visión. Eh, de, en ese sentido, el LIDAR, por ejemplo, puede emitir eh, señales con polarización en una dirección o en otra. Y vamos a ver que en el caso del radar yo puedo utilizar eh, una polarización o ambas a la vez. O sea que todo va a depender de lo que yo quiera registrar de los objetos. ¿De acuerdo? Bueno, son las 11:01. 11:15 nos volvemos a conectar. Gracias.
Bueno, continuamos entonces un rato más. Vuelvo a compartir la presentación. Bien. Vamos a ver una ecuación denominada fundamental del radar, y esto va a determinar la manera diferente de acuerdo a la rugosidad y geometría del terreno, el ángulo de incidencia del flujo de energía y la polarización de la que estuvimos hablando hasta hace un momento. Y cada cuerpo puede ser representado principalmente en función de lo que se denomina conductividad. Recuerden que ya la mencionamos. Y la energía retrodispersada puede calcularse en función de esta ecuación general o fundamental del radar. Allí tenemos que la potencia dispersada en watts por metro cuadrado depende de la potencia emitida, PT, también en watts por metro cuadrado, el factor de ganancia al cuadrado, que depende de la resolución tridimensional, compuesta por la resolución en el azimut y en el alcance, la longitud de onda al cuadrado, dependiendo de, del rango de longitud de microondas utilizado, la sección eficaz de retrodispersión, que va a depender en general de la rugosidad del material, las condiciones dieléctricas, recuerden, vinculada con la capacidad de transmisión de temperatura y, y la misma energía, la pendiente y el aspecto que presente el terreno. Y E es la distancia entre el sensor y la cubierta, sería el radio, digamos, de la distancia en el alcance, por lo tanto, la distancia entre el sensor y la cubierta. Aquí tenemos un ejemplo en 3 dimensiones de la forma en que se registra lateralmente el
digamos, los objetos a partir de la emisión de esos impulsos y que corresponde a la geometría de la interacción entre la antena, el haz de microondas y, por supuesto, el tipo de superficie en el que se trata. Allí tenemos HN, la altura de vuelo, B es el ángulo de depresión, este es el ángulo en el alcance, digamos, el lejano. Luego tenemos θ n, ángulo de incidencia entre el borde cercano, o sea, desde el nadir hasta la porción más cercana que es iluminada. Lo mismo para el ángulo de incidencia del borde lejano. Estamos hablando siempre en el alcance inclinado, que sería S, G, el alcance terrestre. O sea, estamos hablando acá de características geométricas y que va a depender de dichos ángulos y el tipo de superficie que se trate, la forma en que se van a representar los objetos y la resolución correspondiente. Por eso tenemos A, la resolución en el alcance terrestre, B, la resolución en la dirección del azimut, o sea, en el eje, uno en el eje X y otro en el eje Y, y la resolución en el alcance inclinado, que es E. Esto es lo que en la ecuación llamamos el factor de ganancia de la antena. Y la resolución, por ejemplo, en el alcance inclinado, va a estar dado por la ecuación R igual a C, que es la velocidad de la luz, por T sobre 2, recuerden, la mitad del impulso, justamente T, el intervalo entre impulsos, que en este caso es 10 a la menos 7 segundos, la velocidad ya mencionada de la luz. La resolución en este caso será 15 metros. Significa que si dos objetos están separados por una distancia mayor a 15 metros, serán reconocidos individualmente, como ya vimos en otro gráfico. Y aquí tenemos una comparación entre los ángulos de incidencia y el tipo de objeto o de rugosidad del terreno. Ahí justamente ese ángulo de incidencia describe la dirección entre la onda emitida y la normal al plano inclinado, el ángulo θ, que es el ángulo entre digamos, la emisión del radar, el rayo, o el impulso, y un objeto en la superficie terrestre. El ángulo de incidencia ayuda a determinar justamente el aspecto de un objeto en la imagen. Lo que está representado arriba a la derecha es la cara de un objeto, podría ser un edificio. En el caso de ese es un radar aerotransportado. Para el caso de un satélite, debido a la mayor altitud, los ángulos varían menos, los ángulos de incidencia, y esto produce una iluminación más uniforme en las imágenes de satélite obtenidas por radar que los que pueden ser
generados a partir de radares aerotransportados. Y en la gráfica de abajo a la derecha podemos ver que, como dice allí, voy a obtener un brillo mayor para un ángulo de incidencia local más pequeño. Esto determina la incidencia en un píxel cualquiera. Recordarán que al ser digitalizado, pues se obtiene una imagen y por lo tanto esa representación se hace a través de píxeles. Por ejemplo, los árboles, las rocas, los edificios y otras estructuras crean cambios en el ángulo de incidencia local y eso va a hacer variar el brillo con que aparezca el píxel. Va a ser más oscuro con un gran ángulo de incidencia y más brillante con un pequeño ángulo. Entonces, en general, la reflectividad decrece con el aumento del ángulo de incidencia, o sea, un mayor ángulo de incidencia, menor el eco de retorno del impulso emitido por el radar. Y ahora, hablando de longitud de onda, si se usa longitud de onda largas con ángulo de incidencia pequeño, la señal enviada por el radar va a penetrar profundamente, y esto es lo que yo comentaba de los satélites SAOCOM, que pueden proveer información sobre la vegetación que se encuentra debajo de la copa de los árboles, o sea, el sotobosque, inclusive penetrando a pocos centímetros debajo del sustrato. Para ello se requieren entonces longitud de onda más larga. Y de acuerdo al tipo de rugosidad del terreno, vamos a tener diferentes respuestas en la imagen obtenida por el sensor. Ahí tenemos el caso de un reflector difuso, que sería un terreno rugoso, un reflector especular. Es por eso que el agua quieta, digamos, aparece de color oscuro, porque la señal no retorna a la antena, y un reflector en esquina que va a hacer que la respuesta presente un mayor brillo. Entonces, estos tienen diferentes aplicaciones, por ejemplo, la generación de modelos digitales de terreno. Aquí volvemos a hablar del alcance. Fíjense, A es la dirección del alcance, B la dirección terrestre y C el alcance inclinado. Y tenemos también el alcance lejano y el alcance cercano. Entonces, la resolución también sobre el alcance está determinada por la distancia a la que se encuentren los objetos respecto de la antena del sensor. Y acá tenemos una gráfica y una representación en imagen, dado por la relación entre el alcance inclinado y el alcance terrestre, denominado azimut. Allí podemos ver el alcance inclinado en la imagen obtenida
en la parte superior, y en el alcance terrestre, como este se expande, digamos, al obtener la imagen. Todo eso, por supuesto, es luego corregido geométricamente para obtener una imagen consistente. Entonces, en cierto modo, el efecto es análogo, pero inverso a la distorsión de la perspectiva que se manifiesta en las fotografías aéreas inclinadas. Y esto es debido a que hay elementos que van a aparecer antes en función de la elevación que tenga. Ahora lo vemos también. Ahí tenemos justamente las ecuaciones para el cálculo del alcance inclinado, que es S, que está vinculado con la componente en el alcance terrestre, o sea, I al cuadrado, más la altura de vuelo, todo esto también al cuadrado elevado a la media, o sea, es la raíz cuadrada de la suma en este caso, de ambos catetos, y ese sería la hipotenusa. ¿Sí? Y ahí tenemos como B vuelta el ángulo respecto del alcance inclinado con la horizontal. Y para el alcance terrestre, I va a ser I sobre S igual al coseno de beta, que es justamente el ángulo que mencionaba recién. O sea que hay una relación directa entre ambos alcances y se conocen los ángulos con el que las microondas se propagan. O sea, ese ángulo de depresión, el beta, es perfectamente conocido. También se conoce la distancia del alcance terrestre y, obviamente, el alcance inclinado. Y para eso se usa la trigonometría para calcular el alcance terrestre. Aquí tenemos una celda de resolución, o sea, un píxel, que está compuesto por, como ya habíamos mencionado, la resolución en el alcance y la resolución en los aspectos que ya comentamos hace un rato. Y aquí pasamos a polarización, que era la pregunta que me hacía su compañera. Justamente la polarización es ese proceso de confinar las vibraciones determinadas de cualquier longitud de onda en un determinado plano y dirección. Dijimos que tiene dos campos, uno eléctrico y otro magnético. Y también puede considerarse la orientación del campo eléctrico respecto al campo magnético. Entonces, la señal será semejante cuando es emitida y recibida por el sensor y tienen la misma polarización, ya sea horizontal o vertical. Esto es que el sensor emite con una polarización y recibe la misma. En cambio, en la polarización cruzada, la señal emitida recibida por el sensor puede variar, o sea, se puede emitir con una polarización horizontal y recibirla en vertical o vertical horizontal. En este caso,
es en ambos casos. Y la polarización cruzada, esta última, requiere de múltiples interacciones con el objeto y por tanto la señal es más débil que la polarización semejante. O sea, cuando tengo la polarización en una dirección, yo tendré una mayor respuesta. Normalmente los radares aerotransportados usan ambas polarizaciones, dado que vuelan cerca de la superficie terrestre y utilizan polarización semejante porque se obtienen mejores imágenes. Ahora, la polarización es establecida obviamente por la antena, configurada para la antena, y puede ser ajustada para transmitir y recibir en la misma polarización. Y la reflectividad de la microondas depende de la relación entre el tipo de polarización y estructura geométrica del objeto. O sea, si hay objetos con mayor desarrollo vertical que horizontal. Y pasamos al otro aspecto que habíamos visto al principio y también en la ecuación del radar, y que está referida a la rugosidad del terreno y al tamaño de la longitud de onda con que se está emitiendo el pulso. Allí tenemos tres gráficas que nos muestran que dependiendo de la altura de la rugosidad, o sea, cuán rugosa sea la superficie, habíamos hablado de agua quieta, estancada, que funciona como especular, por lo tanto, no tengo respuesta de la señal emitida y en la imagen va a aparecer en color oscuro. Mientras que si la longitud de onda, o sea, el octavo de la longitud de onda es, eh, digamos, H es mayor que el octavo y menor que la mitad de, de la altura de la rugosidad, vamos a tener una retrodispersión parcial, o sea que la mayor componente también va a ser especular, mientras que la señal recibida por el sensor va a ser de mucho menor intensidad que para el caso de cuando la rugosidad o la altura de la rugosidad es mayor que la mitad de la longitud de onda. Entonces, en ese caso, vamos a tener una fuerte respuesta. Y vamos a ver las condiciones dieléctricas, ya mencionamos dicho factor varias veces. Hay un índice denominado constante dieléctrica compleja que intenta medir justamente las propiedades de conductividad y reflectividad de un cuerpo y presenta valores menores cuando el cuerpo tiene bajo contenido de humedad y alto cuando hay presencia de agua, porque aumenta el índice de conductividad. No estamos hablando de agua libre, sino del agua contenida en los objetos. Ahí podemos ver una imagen del radar del municipio de La Virginia, en Colombia, y se destacan con alta reflectividad el caso del casco urbano, puentes, casas al borde de la carretera
de acceso y otras infraestructuras, mientras lo que es agua libre aparece de color oscuro. Entonces, los suelos y otros materiales secos presentan valores entre 3 y 8 de dicho índice de constante dieléctrica. En cambio, para el agua este es de 80. Fíjense cómo incrementa el valor del índice en función del contenido de humedad de los objetos. Justamente la presencia de agua, tanto en suelo como vegetación, va a alterar significativamente la señal de retorno de la emitida por el radar. La vegetación casi siempre está cargada de humedad y su respuesta es mayor para los suelos descubiertos y secos, aquellos que tienen una constante eléctrica menor. Entonces, la condición de humedad del suelo puede inferirse también en función de la retrodispersión de la señal. Recuerden la ecuación general o fundamental del radar, que es justamente referida a la retrodispersión de la señal. Bien. Comparación con una cámara fotográfica, detección de objetos. Ahí tenemos una gráfica que muestra la diferencia con el mismo ángulo de incidencia, digamos, para un levantamiento con radar sobre un lado de una ladera y el mismo registro con una cámara fotográfica, por ejemplo. Si ese ángulo coincide con dos objetos, en la cámara va a aparecer como uno, mientras que para el caso del radar, y dependiendo del lado con que se vea, obviamente, los objetos, estos van a poder ser diferenciados. En la fotografía, esos dos objetos van a coincidir sus coordenadas angulares respecto de la lente coinciden. Y para el caso de la gráfica que estamos viendo, si los impulsos de las microondas llegan al mismo tiempo y vuelven a la antena, también parado al mismo tiempo. Entonces, comparando la perspectiva de las imágenes del radar, será análoga a la cámara aerofotográfica si los objetos registrados se encuentran situados sobre el mismo haz que ingresa a la cámara y en el mismo plano perpendicular al haz del radar, siendo de mayor amplitud de la separación entre los objetos a una determinada distancia. Estos aspectos ya lo vimos para el radar. Y hablando de desplazamiento debido al relieve, en las imágenes del radar, ahí tenemos dos gráficas también. Tenemos el sensor del radar y el sensor óptico a un lado y a otro de esa pequeña elevación. Entonces, podemos ver que en el caso de la cámara fotográfica vamos a tener un desplazamiento debido al relieve que ustedes ya conocen, mientras que para el caso de la antena de radar va a, dada el intervalo, la duración del pulso, esto va a mostrar
de manera diferente en, en este caso el objeto que es un edificio, ¿no? Entonces, tengamos en consideración esta cuestión. Las partes altas de una estructura pueden reflejar las señales antes que la base. Esto es por el momento en que llega el impulso al objeto. De esa manera, el desplazamiento, debido al relieve, se dirige hacia el nadir. Pueden ver que es inverso al de una fotografía aérea. Y el desplazamiento debido al relieve será mayor en el alcance inclinado que en el terrestre, debido a que la imagen está comprimida en el alcance inclinado. También el desplazamiento del relieve es más pronunciado en el alcance cercano, donde también tenemos un acortamiento de la pendiente del objeto observado en la imagen de radar de manera cruda, digamos. Entonces, la imagen generada con un radar puede ver como si los objetos registrados hubiesen sido proyectados ortogonalmente en dirección del radar. Y un ángulo de vista n menor a 90 grados es empleado generalmente en los sistemas de apertura real. Tiene aproximadamente el mismo efecto que un ángulo equivalente de 90 menos n para la visión oblicua en una cámara aérea. Acá también seguimos comparando una cámara fotográfica o la visión sobre la misma dirección, digamos, de la ladera. Y para el caso de un ángulo de incidencia para el caso del radar. Entonces, el desplazamiento horizontal de la cima de una montaña de 100 metros puede compararse si se trabaja con un satélite, o sea, un radar montado en satélite, que un radar montado en un sistema aéreo transportado. Allí pueden ver los ángulos de incidencia θ y la distancia entre el sensor y el objeto. Eso está, digamos, para considerar la comparación entre ambas proyecciones en el alcance del terreno correspondiente a la cima de la montaña. Y este es el caso de un sensor óptico mecánico. Ustedes ya lo conocen. Eso es el desplazamiento debido al relieve, los ángulos de inclinación, digamos, de la respuesta de la reflexión, también para la cima de una montaña de 100 metros, y la distancia con la que aparece el radio 2, perdón, sí, la distancia o radio 2 que ustedes ya conocen. Esto es lo que ya han visto ustedes como desplazamiento debido al relieve en una cámara fotográfica. Otro aspecto que es muy importante, tanto en sensores óptico-mecánicos como en radar, está vinculado
con no solo el, relieve invertido, sino también el efecto sobre el área muerta, o sea, la zona sombreada, y en la que obviamente no hay forma de registrar datos, salvo que luego la aeronave pase del otro lado y por lo tanto pueda registrar la cara opuesta. Ahí tenemos el ejemplo de la sombra provocada por la serranía de la Macarena. Estos son los llanos orientales en Colombia. El proyecto se llamó ProRadar y la escala es de 1 en 200.000. Entonces hay un sector donde no tengo información debido a la sombra. Lo mismo pasa con los sistemas óptico-mecánicos que afectan a la visión en sectores con elevación y por tanto que proyectan sombras sobre el terreno. Y otro concepto importante está vinculado con lo que se conoce como escorzo, y es un término usado para referirse a un cuerpo en posición oblicua, perpendicular a nuestro nivel de visualización. Y esto existe en todos los cuerpos con volumen. El escorzo era un factor usado mucho por los pintores en el Renacimiento, o sea, representar los objetos con una perspectiva lateral, de manera que se resaltan los objetos más cercanos y dan una falsa idea de una menor pendiente. Por eso el efecto se atribuye a las capturas de sectores con inclinaciones, o sea, pendientes del relieve, y la representación en que aparecen dichas estructuras en las imágenes. Entonces consiste en la apariencia de la compresión de las características topográficas de la escena. Fíjense que en la gráfica ese pequeño promontorio o cerro, lo que fuese, que tiene la misma pendiente de un lado que de otro, aparece en un sector con una pendiente más pronunciada, el sector AB, que en el sector CD. Por eso dice allí que si dos pendientes iguales en el sentido contrario, AB en la dirección de la línea de vuelo y CD alejándose en el alcance inclinado, la imagen del radar mostrará como que la primera tiene una mayor inclinación, que decía AB, mientras que la segunda parece tener una menor pendiente. En ambas proyecciones debe considerarse además que la segunda puede presentar el efecto, obviamente, de sombra, pero normalmente los levantamientos con sistemas radar se hacen de un lado y de otro para obtener datos e información de toda la topografía. Y el máximo esfuerzo ocurre cuando el declive es pronunciado y obviamente ortona a la dirección con que el radar ilumina, o sea, desde qué sector se emiten los puntos. Bien,
Antes de entrar en este tema, paralaje de las imágenes del radar, vamos a dejar acá la clase para que podamos ya entrar directamente y ver el tema completo. Me quedan pocos minutos y prefiero tomarme más tiempo para explicar desplazamiento debido, perdón, paralaje en el caso de los sistemas óptico-mecánicos, que ustedes ya han visto suficiente al respecto, y para el caso de las imágenes de radar. No sé si hay algún otro comentario, tiene alguna consulta. ¿Qué pregunta Anaí Nélida? Dice, a ver, ¿en qué situación es conveniente usar cada uno? El de apertura, lo que pasa es que siempre el sistema de apertura sintética va a ofrecer mejores resoluciones del sistema de apertura real. Ya dijimos que la resolución está en función de la longitud de la antena. Por lo tanto, el sistema sintético puede emular, o sea, representar una antena de mayor dimensión y por tanto, como vamos a ver un poquito más adelante, obtener mejores resoluciones. Entonces, ya actualmente los sistemas utilizados son de apertura sintética. Siempre es más conveniente estos sistemas nuevos que de apertura real, que son anteriores al sistema sintético. No sé si contesté la pregunta. No hay por qué. ¿Hacer alguna otra consulta? Bueno, quedamos entonces para el martes que viene, si no media ningún otro inconveniente, pero nos vemos el martes para finalizar ya el tema del radar y poder entrar en los temas de procesamiento digital, que de todos modos ya lo están viendo con el profe Pablo. Que tengan muy buen fin de semana. Gracias, saludos a todos. Gracias, profe. Buen fin de. Igualmente, gracias.